Hola, hola, estimados estudiantes de Introducción a la Formación Profesional en Ingeniería Financiera, que están cursando su ciclo tecnológico en análisis de costos y presupuestos. Esta semana número 16 trabajaremos el tema entonces de lo que es pedagogía, psicología y finanzas. ¿Y por qué vamos a trabajar ese tema? Por lo siguiente, resulta que lo que nos ha mostrado las pruebas PISA en su componente de educación financiera, hechas con personas de 14 años, es que tenemos mucho por mejorar. Y estas pruebas realizadas en años anteriores, 2008 y 2014, va para 2024 la próxima aplicación de pruebas. eh, Aquí hay un trabajo de AFIT, un trabajo de la maestría en educación financiera, y es la implementación de un microcurrículo para Colombia con el objetivo de mejorar allí. Las estudiantes de maestría Heidi Natalia Parra y Gina Paola Chiquiza hacen una disertación en torno al análisis de las pruebas 2009-2018 y de las pruebas que vienen para 2024. Entonces, la idea es que tenemos mucho por mejorar y nuestra responsabilidad en esta carrera es ayudar a que más colombianos, al igual que nosotros tenemos la oportunidad de formarnos en el ITM, institución educativa, universitaria, acreditada en alta calidad académica, con programas acreditados, que podamos ayudar a que personas que de pronto no tienen esta oportunidad puedan informarse sobre la educación financiera, sobre cómo tomar decisiones, porque realmente educación financiera es entender por qué es importante una póliza, por qué salud y pensión son fundamentales, por qué cuando compro una moto, cuando compro un computador, cuando compro una olla freidora de aire, cuando compro, por qué es importante obtener una póliza, qué beneficios tengo o cómo me financio para comprar ese celular que quiero, ese vehículo que quiero, esa, esa nevera que quiero o que quiero regalarle a mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo tomamos decisiones elementales? Y cómo tomamos decisiones elementales también en la decisión de ahorro, porque en ocasiones nos endeudamos, pero como una forma invertida de ahorrar hacia el futuro, ¿cierto? O sea, de ahorrar de ahora en adelante que ya obtengo el aparato, pero puede ser que yo quiera ese ventilador con aire acondicionado para estos calores, o ese computador excelente, o ese computador, ese celular que tanto anhelo, y me ahorre para comprarlo en cierto momento cuando ya lo tenga pago. Pero por lo general la conducta nuestra en América Latina no es así. Y eso nos ha costado mm, en el desarrollo bancario, nos ha costado en el desarrollo del aseguramiento, nos ha costado de muchas formas, nos cuesta socialmente. Entonces, ellas formulan acá una serie de hipótesis, hacen los análisis de estas pruebas, muestran cuáles son nuestros resultados y si ustedes buscan, además de esta tesis, otros documentos, encontrarán que hay preguntas formuladas muy sencillas. El asunto es que como esto lo formulan para Europa y Estados Unidos, pues son preguntas como asociadas a su contexto, pero no obstante son de eso. Cómo asegurarse frente a algo que yo compro, cómo tener una cobertura, una póliza para proteger las cosas, cómo me financio, cómo me endeudo o cómo ahorro previamente. Entonces, yo mezclé estos temas con el objetivo de que podamos rematar este curso hablando de eso. Hablemos de la psicología, hablemos de la psicología del inversor. Por aquí encuentran ustedes que hay diferentes autores y universidades que hablan sobre la psicología, la racionalidad supuesta que tiene el ser humano cuando toma decisiones, esa racionalidad que vimos por allá en los principios de la economía, cuando en las primeras semanas empezamos a explorar. Hombre, estamos metidos en una carrera del área de las finanzas que corresponde al mundo de lo económico. Eh, Miremos cuáles son los principios de la economía. Y hablaban de
unos tomadores de decisiones que tienen costos de oportunidad y que sacrifican unas cosas por otras para poder obtener bienestar. Y eso es un tema de decisiones que tienen que ver con el individuo, con el sujeto y que en esa medida tienen que ver con su psicología. Pero adicionalmente ustedes no van a trabajar solamente con eso, ustedes van a trabajar con empresas, mejorando los costos, los presupuestos, mejorando las condiciones de productividad para mejorar la rentabilidad y tiene que ver también con la psicología de los tomadores de decisiones, tanto en la alta gerencia como en la dirección general de la junta directiva o lo que denominamos junta directiva en la organización o comité de dirección, ¿cierto? De acuerdo al tipo de sociedad, establecen esos tomadores de decisiones. Y allí hay personas con unas conductas psicológicas y con unas decisiones que parten en muchas ocasiones de imaginarios y de supuestos. Y por eso quería introducirlos a esta temática para que empecemos a hablar desde algunos premios Nobel de Economía y que esa sea la actividad de esta semana. Si alguien quiere revisar a Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en el año 2017, se dará cuenta que sus trabajos están en torno a lo que es la conducta de decisión de los sujetos, que no es tan racional como se había definido en economía. Los sujetos en el área de salud, educación, pensión suelen ser no tan racionales, suelen ser más bien irracionales y tienen ciertos miedos que los ayudan a o los condicionan en la toma de decisiones. Hay una situación particular y que denomina Richard Thaler como la contabilidad mental, una asignatura pendiente. Cuando hacemos los cálculos en la cabeza de qué nos beneficia o que no, en ocasiones estamos haciendo esos cálculos con base en una calculadora que está llena de supuestos y de prejuicios y de eh, eh, fundamentos estructurados con base en corazonadas. ¿Qué es justo y qué es injusto? ¿Qué, y qué depende de mi condición de justicia frente a mi vida futura, no a lo inmediato? Eso es otro tema al que Richard Thaler le da agenda. Y la tentación de ahora, problema para futuro. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos generan una satisfacción en cierto momento y que pueden generar una sensación de bienestar, pero que en el futuro pueden demeritar otras situaciones? Entonces, este tipo de preceptos son los que en ocasiones se tratan también en el 2002. El profesor Daniel Kahneman obtuvo ese premio Nobel a la economía y también tenía que ver con esos temas. También tenemos a John Nash con la teoría de juegos. Quien quiera, esta lectura matemática la voy a dejar acá, quien quiera revisar la teoría de juegos, cómo se matematiza y cómo esto también dio origen a premios Nobel, eh, la conducta de las personas en el mundo de la toma de decisiones, en el mundo económico, en el mundo de la racionalidad, de la aparente racionalidad. Entonces, le dejaré este artículo para que lo resuma. Entonces, pueden esta semana trabajar con este artículo de John Nash, Teoría de Juegos, y me lo asocian a ese tema de la toma de decisiones, o pueden trabajar con Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, 2017, para que estudien un poco sobre esa psicología y la capacidad, al entender esa psicología, que ustedes deben desarrollar para poder educar a otras personas en lo económico, familiares, cuando tengan su pareja. Algunos de ustedes ya están trabajando, me doy cuenta, pero el asunto es cómo entendernos como un homo economicus, un tomador de decisiones que aparentemente debe ser un tomador de decisiones racional, pero que no lo es, no lo somos. Y si partimos de reconocer eso, estudiando esta ingeniería financiera, si partimos desde este primer semestre en comprender esta parte y en entender nuestra psicología y la de los demás, empezaremos a entender cómo podemos ayudar a esas empresas a mejorar, porque empezaremos a comprender por qué actuamos no de forma racional, sino de forma irracional y cuáles son los sesgos que nos llevan a esa irracionalidad. ¿Cómo podremos corregir esos sesgos? ¿Cómo podemos con argumentos, con armonía, hacer entender a nuestra voluntad y a los demás cómo se pueden tomar mejores decisiones en lo económico?
Entonces, ese es el trabajo final para esta semana. No es el examen final, es el trabajo de la semana número 16. El profesor Edwin lo necesita. Para los estudiantes de mis cursos es un bonus. Claro que sí lo hacen muy bien. Con un estudiante que se llama Sergio Sebastián, ay, Santiago, bueno, se me olvidó en este momento, qué pena. Creo que es Santiago. Sebastián. Con Sebastián y con el profesor Luis Eduardo y con el profesor Edgardo estamos trabajando en una estrategia de llegar a los colegios que están cerca de la sede del ITM para que nuestros estudiantes entre 11 y 14 años puedan ser tocados por una conferencia corta, un golpe al mentón desde la ingeniería financiera que les enseñe un poco a cómo ser más racionales en la toma de decisiones, a cómo entender un seguro, cómo entender cuándo debo financiarme por línea A, por línea B, por Flamingo, por Bancolombia, por tarjeta de crédito. Así esos muchachos en ese momento todavía no accedan a esos productos que desde ya, con con el deseo que tiene uno como adolescente, que empiecen a entender que es necesario educarse financieramente. Entonces, los invito a que nos ayuden también en esa estrategia. Vamos a iniciar con Sebas este semestre, pero miraremos a ver quién más se le une a esta iniciativa. Propongan una conferencia de media hora así bien tentadora donde esos estudiantes queden movidos y donde podamos hacer una página y los estudiantes de la tecnología, en análisis de costos y presupuestos, ingeniería financiera, empiecen a jalonar a sus conciudadanos en la educación financiera. Empecemos a cruzar información, a hablar sobre esa temática y empecemos a hablar sobre la psicología y la toma de decisiones en lo micro, en lo individual. Y eso nos ayudará a ser una mejor sociedad.